estamos en procesos de grandes cambios, vamos a abrirnos, ¿no?, a lo desconocido. Creo que eso es lo que hay que hacer. Hoy vamos a estar hablando específicamente de qué son esos cambios que vienen junto con Guiomar de Vivir desde el Ser, porque es el fin de una era. Verdaderamente, ¿qué comienza? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y qué lugar queremos tener cada uno de nosotros? Ahí ya vi que Guiomar está del otro lado. Bienvenidos a todos una vez más aquí a Frecuencia TV. Hoy estamos junto con mi queridísima Guiomar. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Los veo del otro lado. Hola Moni, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. A ver, Guiomar, ahí ya te acepté. Vamos a ver si Instagram nos permite conectar. A ver, a ver. Súper este tema, sí, estoy súper ansiosa también por saber de qué va. De qué va, no, por profundizar en realidad. Guiomar, claro, sí, no sé qué pasa, no me deja aceptarte. Dale, sal y vuelve a entrar. A ver si podemos iniciar ahí. Ok. Moni, ¿desde dónde nos ves? Recuérdame. No me acuerdo si estabas en España. Andrea, desde Colombia. Ay, amo Colombia. Siempre lo digo, creo. Siempre lo digo acá conectada. Guiomar, ahí te envié la invitación, creo que volviste a entrar, te la envié de vuelta, a ver si podemos conectar. Yo Uy, sí te veo tu parte trasera. Ahí está. ¿Me ves? ya estamos. Te ha costado un poquito. ¿Me Los- ves? Te veo, te veo. Los cambios, Los cambios las que... redes, la energía que va de cambios y cambios inesperados y no te puedes fiar de nada. Así que lo único que puedes poner es la intención clara de lo que quieres y ya está. Totalmente. Bueno, y la intención era conectarnos, así que aquí estamos, conectadas. Gracias, Guiomar, otra vez por estar acá conmigo. Me encantan estos directos contigo, sabes que es A mí así. también. Y bienvenidas a todas las personas que están del otro lado. Antes de que comencemos, Guiomar, recordarles que este espacio lo creamos entre todos. Que dejen sus comentarios, que dejen sus preguntas, que se animen a participar. Y bueno, vamos a profundizar en qué son estos cambios realmente. ¿Cuál es el fin de esta era? ¿Y qué está comenzando ahora nuevo? ¿Qué se viene realmente? O sea, bueno, ¿qué se viene dentro de lo que podemos más o menos presentir, si se puede decir así? Porque no hacemos predicciones, ¿no? Empezando por ahí. Bueno, claro, es que astrológicamente se vienen muchos cambios de signo de planetas que están más allá de Saturno y Júpiter. Saturno y Júpiter son los llamados planetas sociales, que son últimos que podemos ver con nuestros ojos. O sea, Ujú. sin necesidad de telescopio ni nada, llegamos a ver Saturno y Júpiter. Entonces, hasta allí, todos esos planetas forman parte de procesos conscientes. Mercurio, Venus, Marte, son procesos conscientes, la Luna. Pero a partir de Saturno Júpiter, que sí que los vemos y son procesos sociales, a partir de ahí son procesos transpersonales y más allá. Y todos Mm, esos planetas, los transpersonales y más allá, están cambiando de signo. Algunos lo ok. acaban de hacer hace poco y otros van a hacerlo de aquí al año que viene y definitivamente, porque a veces van para adelante y para atrás, en el 26. Entonces, nos tocan ahora como un año y medio más o menos, donde va a haber grandes cambios a nivel de toda la parte que tiene que ver con la psique colectiva, tanto la kármica ancestral como, vamos a imaginar que son como dos direcciones en el espacio. Imagínate que la kármica ancestral sería pues en un plano horizontal hacia atrás, ¿no? Pues y como la colectiva global, que si lo ponemos en el espacio, imaginemos que es transversal, ¿no? De izquierda a derecha, por Ok. ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. hacia atrás y izquierda a derecha,
cambia, ¿no? Hacia atrás, adelante y izquierda y derecha. Entonces cambia cómo vamos a percibir todo el inconsciente y cambia cómo vamos a percibir toda la conciencia colectiva. Wow. Claro, y esto, O sea, pues muchísimo. Empezando que es como por la base que nos rige a todos, aparte, todos juntos, ¿no? claro, claro. Y es como una conjunción de sucesos que, para que os podáis hacer una idea, el cambio más parecido, aunque mínimamente, a lo que está sucediendo ahora, ocurrió hace 220 años, más o menos, que es cuando sucedió la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, o sea, y hace 300 años también sucedió lo que es, bueno, el siglo de las luces, ay, ahora no me sale la palabra, pero bueno, era un momento de la humanidad en que como que la conciencia se abrió a la modernidad, a lo nuevo, a la individualidad, porque el concepto de individuo es bastante, tal y como lo entendemos, bastante nuevo, ¿vale? Sí. Hace no más de 3 siglos, si bien los griegos ya hablaban de eso, pero eran unos pocos privilegiados que podían filosofar sobre ello. Pero el concepto que teníamos todavía era muy grupal, tribal, colectivo. No era importante tan el individuo per se, ¿no? O sea, no tenía tanta identidad, era una masa, excepto el rey y poco más, era una masa, ¿no? Entonces, Claro. llevamos como 200 y pico, 300 años empezando a sentirnos más individuos. Y también en este tiempo, en estos últimos 200, 300 años, ha habido por un lado, conjunciones Saturno-Júpiter en signos de tierra desde hace 220 años, que ahora ya ha entrado a signos de aire. Y en signos de tierra, pues hemos construido una sociedad, la estabilidad, hemos crecido económicamente, hemos construido un montón de cosas. Ha habido mucho desarrollo en lo material, ¿vale? Luego, paralelamente, se empezaron a descubrir los planetas transpersonales. Entonces, cuando se descubre un planeta o un planeta enano, ese planeta de repente está accesible a la conciencia humana, ¿vale? Ok. Entonces, Urano es el primero en descubrirse, que es el más cercano de los 3 transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas que conocemos más allá de Júpiter, así como más cotidianamente. Y Urano se descubre justo cuando la Revolución Industrial, la francesa, la independencia de Estados Unidos, ¿vale? Y habla de las revoluciones, de los cambios. Que por Claro. cierto, la luna llena de mañana en Tauro está en conjunción a Urano. Y esa conjunción a Urano esta luna llena de alguna manera nos acerca a estos cambios. Entonces, los procesos emocionales que estamos sintiendo ahora, la luna, eh, tienen un toque de estos cambios colectivos a través de esta emoción de tristeza, de pérdida que estamos sintiendo. Pero luego vuelvo a eso, ¿vale? Primero Claro. el panorama como más histórico. Entonces se descubre Urano en siglo XVIII y en el siglo XVIII la mente humana empieza a abrirse al arquetipo de Urano, es decir, a la inteligencia colectiva, entre otras cosas, y a los cambios bruscos que también los trae. El siglo siguiente se descubre Neptuno. Ajá. Neptuno rige la psique, rige los procesos inconscientes y de repente pues, Freud saca su teoría del psicoanálisis a partir de ese momento. O sea, nos abrimos a todo el mundo del inconsciente a partir del momento que se descubre Neptuno. Luego en 1930 se descubre Plutón y descubrimos o inventamos la bomba atómica, que tiene que Ujú. ver con, bueno, el plutonio, Plutón está relacionado. Y la bomba atómica también tiene que ver con un poder enorme y Plutón está relacionado con el poder enorme. Tanto el abuso de poder como el poder de nuestra alma. Y Ujú. ahora, también en estos días, desde hace ya unos días y hasta abril, Plutón y Marte están en oposición. Entonces, Marte es mi voluntad individual, Plutón es mi voluntad divina y están en conflicto, ¿vale? Ok. Que también están coloreando este momento en el que están. Un Plutón que en 4 días más, o sea, el día 19, pasa a Acuario ya definitivamente. Ya diciendo, Ok. venga, ahora sí, todo Acuario. Y estará allí 20 tantos años, 24 años creo que son esta vez. ¿Vale? Ok. Entonces,
es como que también este Plutón nos conecta, o sea, a partir de que se descubre, con el poder individual. También el Ujú. poder de manipulación de las masas. Por otro aspecto, por un sextil de Plutón-Neptuno que tiene una duración de 100 años, desde Ok, más o menos 1940 o 1900 a 2039, creo que es, o del 39 al 40, ¿vale? Entonces, estamos en esa cosa del poder individual y el poder colectivo. El poder colectivo, por ejemplo, de los medios de comunicación o el poder colectivo desde las personas que rezan y piensan en positivo para ayudar a la vibración del planeta y todo esto, ¿no? Entonces, todas estas cosas están como de fondo de los cambios que han empezado así más fuertemente en el 2020, con todo lo que ya vivimos, ¿vale? claro, Ahí o se... sea, a ver si entendí, Omar, a ver si entendí, las personas que quieran aportar aquí en el chat también bienvenidas, pero a ver si entendí, porque bueno, entre Plutón, todas estas cosas, como que me mezclo un poco, pero, o sea, eso quiere decir que estos cambios que vienen ahora, precisamente van a ser en nuestro poder personal, a nivel individual, pero también esto va a estar impactando a nivel social, porque bueno, Claro, obviamente está ese control de masas, ese control, o mejor dicho, como ese no control que va a haber, no sé si se diría así, de todos como individuos en masa, porque también al final toda esa masa la creamos cada uno de los individuos que, digamos, están en sintonía con un mensaje, con un propósito, con una idea, con un ideal, o sea, claro. algo así. Sí, sí, justo. Entonces, en ese poder personal versus poder colectivo, que si nos manipulan, que si nosotros somos capaces de crear nuestra realidad, y todas estas variaciones de intermedias es lo que va a hacer Plutón. O sea, Acuario tiene que ver con el grupo, con el colectivo, con el futuro, con las metas, pero también tiene que ver con el yo superior, que es la esencia de la individualidad, ¿vale? Claro, Plutón-Marte, como decía, pone, a ver, ¿es mi ego el que tiene la voluntad o es mi alma el que tiene la voluntad? ¿Vale? Entonces, claro. ahí tiene que haber una rendición a un poder mayor que no es el poder del Estado, de lo establecido, Mm, ¿vale? importante. Claro, entonces eso implica, claro, es que cómo pintar el panorama con pinceladas que se puedan entender y que den como un dibujo, ¿no? Quiero que se vea el dibujo, la línea que Claro. ocurre desde hace 200 y 300 años que empezamos a revolucionarnos y crear la humanidad moderna y realmente sentirnos individuos a darnos cuenta de que estamos sometidos, Plutón Capricornio está a punto de salir de allí, sometidos a un poder social, los políticos, los medios de comunicación, tal, donde realmente no estamos empoderados, donde nuestro ego se cree que está diciendo y no decide nada, a Ujú. un punto donde nuestra voluntad parece ser aniquilada, como en el 2020 o como los acontecimientos que suceden, por ejemplo, aquí con la riada en Valencia, que te Ujú. das cuenta de que no, tu voluntad no pinta nada, y al mismo tiempo la desmitificación del poder del Estado, porque en realidad nunca habíamos tenido una voluntad real. Nunca habíamos, o sea, Claro. nos habíamos creído desde nuestro ego que controlamos y que hacemos lo que queremos, pero vamos totalmente abducidos por patrones colectivos que vamos repitiendo como monos, Sí, ¿vale? totalmente. Entonces, primero nos hemos creído individuos para ahora poder empezar a ser individuos. Entonces, claro, todo lo que no es realmente ser un individuo, es decir, una persona conectada con su corazón, con su alma, viviendo desde el ser en coherencia y realmente decidiendo en su vida y eligiendo desde su corazón, desde su divinidad, desde lo más auténtico, sea, ahí es hacia donde vamos, pues ¿qué pasa? Que todo lo que creíamos que era eso, pero no era eso, se tiene que desmoronar. Au. Entonces, eso implica el duelo de la figura arquetípica del padre, que no significa de papá, de tu padre, sino significa de, pues eso, el gobierno, la autoridad externa, porque hemos vivido una vida creyendo que somos libres, poniendo nuestro poder totalmente en manos de otros. Cuando, como por ejemplo, cuando me quejo, cuando me victimizo, cuando tengo vergüenza de mostrarme, cuando creo que necesito pedir permiso, cuando me siento culpable,
estoy desempoderándome, estoy poniendo el poder fuera, ¿vale? Sí. Entonces, estoy dando por hecho como si hubiese en mi mente subconsciente un arquetipo de padre perfecto que voy buscando por ahí, ¿no? Entonces, uy, el gobierno es mi padre perfecto, ay, qué desilusión. Entonces, claro, Plutón lo que está diciendo es desmontando todas aquellas estructuras sobre las cuales tú habías proyectado tu imagen de padre ideal, por así Claro. decirlo, ¿no? ¿Se entiende? Es Sí, decir, sí. nadie te manda, pero estamos buscando quién me manda, quién me protege, quién me manda, quién me protege, ¿no? ¿A quién puede obedecer? Porque tenemos ese mecanismo por defecto. Entonces, aún mentalmente creyendo que mi discurso es, no, yo soy libre, yo elijo, yo hago lo que me da la gana, estás atrapado por un patrón, por muchos patrones. Entonces, realmente Claro. no estás eligiendo. Entonces, ahora después de esto que se dio el 2020, que nos introduce y hemos estado 4 años de transición hasta ahora, y ahora viene como Ujú. otro golpe de conciencia, como la del 2020. En el 2020 mucha gente sufrió, pero mucha gente se despertó, se liberó, se descubrió a sí misma, ¿vale? Ahora viene otro golpe de esos, ¿vale? Ay, pero ojalá que no sea así de No, esa manera. no necesitas ser, porque en entonces todavía estamos muy condicionados por la forma de vivir de antes, ¿no? Pero cada vez somos más sensibles y más conscientes. Entonces, si antes a mí me tenían que dar la bofetada en la cara para que yo me entere, ¿vale? Claro, Ahora tú estás en Argentina, pero estás viendo las noticias de Valencia y se te rompe el corazón. Y claro. Sí, esto es el total. arquetipo. ¿Te acuerdas que al principio decía objetos transneptunianos, planetas enanos, que abren la conciencia como en horizontal, como de izquierda a derecha, ¿vale? Ajá. Para que Sí, nos tengamos una imagen de lo que puede ser esto. O sea, los Urano, Neptuno y Plutón nos hablaban de como del pasado y el futuro, ¿no? Cómo estamos condicionados por nuestros programas ancestrales, por nuestras creencias y desde ahí siempre hemos creado un futuro basado en esos programas, ¿vale? sí. Ahora en estos planetas transneptunianos y enanos y que están muy, muy lejos, que tienen un periodo de retorno enorme, por ejemplo, Sternal tarda 11.440 años, creo que es, en dar toda la vuelta al Sol. O sea, se va muy, muy lejos Claro. y luego se acerca. Entonces, estos planetas ya hablan de otra dimensión de la psique colectiva, que es esta Claro. parte que nos, en positivo, para resumir y para dar ese salto, básicamente lo que nos ayuda es a conectar con todo el planeta, o sea, las emociones más profundas y la sensibilidad hacia todas las criaturas del planeta. Entonces, Claro, y que estamos como más conectados, que no es solamente por lo virtual, estamos como más conectados de corazón, o sea, hablamos con alguien, no sé, a mí me pasan cosas como que estoy pensando en alguien y me escribe alguien que está al otro lado del mundo y digo, bueno, y hablé con esa persona una vez en mi vida, y digo, bueno, o sea, es como que estamos más conectados a nivel de conciencia, total, exacto, totalmente. exacto. Entonces, para llegar a ese nivel, o sea, para poder estar más conectados a nivel de conciencia, necesitamos ser más individuos reales, que Ok, es yo estoy en mí, he vuelto a mí, conecto conmigo, con mi energía, estoy en coherencia, pienso, siento y hago lo mismo y me muevo desde el corazón. Y de esa manera estoy donde tengo que estar y me junto con quien me tengo que juntar casi de forma magnética y mágica para co-crear lo que tenemos que co-crear, muy como dirigido por nuestro yo superior. Claro, toda la vida hemos sido dirigidos por la manipulación de la conciencia colectiva. ujú, sí, Entonces, a través de los miedos, siempre motivadas por miedos en el fondo, ¿vale? sí. Y ahora no, o sea, ahora los objetivos cambian, todo cambia, porque no estamos dirigidos por una conciencia colectiva, estamos dirigidos por una conciencia individual cuando hagamos el cambio. Pero una Sí, conciencia individual conectada colectivamente con otros individuos. Entonces, claro. la decisión es libre de cada uno, pero la atracción es magnética, no karmática, como el... Ajá, acá voy con una pregunta. Viste que, bueno, por ejemplo, esto que decías, en 2020 hubo mucha gente que despertó
digamos que estamos en ese mismo proceso, pero van a seguir estando igual las personas que se van a quedar atrás, por así decirlo, o sea, se van a quedar afuera, o ese impulso igual los va a llevar, tal vez de una manera más drástica, con una bofetada en sus vidas, a hacer ese gran despertar, porque por ejemplo hay cosas que a veces yo veo, sin ir muy lejos, alguien de mi familia que está muy cerca de mí, que digo, ¿cuándo van a despertar? O sea, y digo, pasan y pasan cosas, y aparte en su propia vida, yo lo veo desde afuera y digo, qué loco, porque claro, lo veo y digo, te siguen pasando cosas y no te das cuenta, ¿no? Es imposible que te des cuenta. Y creo que todos podemos llegar a estar ahí, ¿no? Pero ¿cómo salir de ese bucle? Bueno, hablas de la coherencia y un poco, y Claro, sé que lo hemos hablado muchas veces, pero no sé, algún vale, cable que nos tire para salir de ese sí. bucle. Bueno, tú preguntas, o sea, bueno, y la respuesta es, para responderte, vamos a dar otro salto más de nivel, Ok. ¿vale? Así que agarraros a ver si me acompañáis en esto. Entonces, partimos de la base de que, por un lado, el doctor David Hawkins hace una escala logarítmica de emociones que dice que la culpa y la vergüenza están por el suelo y restan la energía de la vida, y que por arriba tenemos a la paz, el amor, la alegría, hasta la iluminación, que lo que hacen es dar energía. Entonces, cuanto más alta la frecuencia de tu emoción, más influyes a muchas personas, Claro. ¿vale? Ese es un principio básico. Otro principio básico: 10% masa crítica. Para que haya un cambio en la consciencia colectiva, un 10% de la población o de la sociedad que se trate tiene que hacer el cambio de forma consciente, sabiendo lo que se hace, o sea, entendiendo el cambio. El otro 90% no tiene que entender nada. Sucede por moda, es como una descarga, una bajada de información. Con que pongan la mirada en esa dirección, una vez que está hecha la masa crítica de conciencia colectiva, el resto lo intenciona y baja. Entonces, Okay. así es por eso que ves que gente que a lo mejor ha tardado años en su proceso y tal, y lo entiende súper bien, y de repente aparece, no sé, alguien jovencito y tal, y ¡pum!, te descarga toda la información que a ti te ha tardado, pues yo que sé, 30 años, te ha costado en comprender algo que de repente alguien muy joven ya nace con eso puesto. Y dices, ¿cómo es posible? Pues un poco por esto. Somos individuos, o sea, estamos aprendiendo a ser seres individuales, no porque lo seamos realmente, porque no lo somos, sino para funcionar de una manera diferente en el planeta. Pero en el fondo estamos siempre conectados. Y cuanto más individuales profundamente seamos, individualidad es un alma, una consciencia, ¿no? Un cuerpo y un corazón, o sea, cuando está todo unido, consciencia, cuerpo y alma, entonces somos como pequeñas antenitas individuales, y desde esas antenitas que somos nos podemos como conectar en red a las demás antenitas. Es decir, Claro. cuanto más individuos somos, más conectados estamos y Total, más total. conciencia tenemos de esa conexión, porque estamos operando desde el corazón, desde la coherencia, desde el amor, en lugar de desde el miedo. Claro, claro, ¿Vale? miren, estos días también escribí un posteo que subí a mi Instagram personal hablando de que cuando uno está conectado, como que cuando te conectas con las personas, te conectas a ti mismo, o sea, al final, o sea, empezando a socializar, estar en contacto, el compartir en comunidad, que bueno, creo que tiene mucho que ver con Acuario, ¿no? Esto que justamente al principio decías, o sea, el ir a la comunidad y de verdad que la pandemia que nos trajo, o sea, ese momento de nuestra vida nos trajo el encierro, el separarnos, fue como un quiebre que, por ejemplo, al menos yo lo viví, Guiomar, que yo era súper charlera y sociable y no sé qué, y para mí fue un antes y un después porque me encerré de una forma que nunca me conocí en ese lugar, pero me permitió esto que dices, ¿no? Desarrollar esa individualidad para ahora decir, bueno, ahora cómo saco esto también, ya me desarrollé esa individualidad, cómo la saco y cómo no sé si decirla transfiero, no sé si está bien dicho, pero cómo la comparto y cómo soy más yo misma en esa comunidad también, que al final te encuentras con las otras personas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, estos planetas enanos que decía antes, que nos abren la sensibilidad en horizontal, izquierda, derecha, nos hacen sentirnos conectados con las demás personas, criaturas del planeta, ¿vale? Okay. También nos llevan a que
cualquier cambio que sufra uno lo sufra otro, para bien y para mal. Entonces, Claro, si hay un dolor en un lado del planeta, a mí me va a doler, pero claro. también porque luego está la tercera principio básico, la proyección. O sea, toda realidad que yo percibo viene de mi interior, lo estoy proyectando yo. Entonces, todas las guerras y desastres son un cúmulo de proyecciones de las personas que llevan ese material inconsciente, pues memorias de hambre, de guerra, pena, dolor, pérdida. Entonces, llevamos estas memorias, vivimos entre comillas, más o menos acomodados, pero necesitamos proyectar todo esto en algún sitio para poder, Ajá. para poder no abrumarnos con nuestro propio dolor. Entonces, los acontecimientos externos son parte de esa proyección. No es tan simple, o sea, no quiere decir que tú estés causando eso ni nada, ¿no? Sino que es un poquito más complejo, pero para que se entienda de alguna manera. Entonces, ¿cómo puedo ayudar, si tú estás en Argentina, cómo puedes ayudar a las personas de Valencia? Observando y sintiendo qué emoción se mueve en ti, ¿vale? Por supuesto, también puedes ayudar enviando ayuda, si puedes, si tienes la capacidad y todo esto. Pero lo que todos podemos hacer es, me permito sentir lo que aquello me activa. Y esto es tanto ese desastre como cualquier situación que me toque. Cualquier situación que me toque y me provoque una emoción, es que yo tengo ese registro en mí. Y esa situación externa aparentemente me está permitiendo conectar con eso que era inconsciente. ¿Vale? Y Claro, necesito conectar con eso para que esa energía se mueva de mi cuerpo y la libere, porque cuanto más hago este proceso, más en coherencia estoy. Pienso, claro. Wow. Bueno, ya siento va. y hago. Quiero hacer un stop ahí, porque justo esto que decías, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando conectamos con esta situación que está sucediendo en Valencia o la guerra que está sucediendo en Israel? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando, por ejemplo, a mí me pasó, bueno, yo me deprimí un montón cuando empezó a pasar lo de Venezuela ahora en julio, pero que era un sentir emocional súper duro y dices, ok, y yo no sé a ti qué te pasa, pero a mí me viene como esta sensación de miedo, de el mundo se va a acabar, ¿sabes? Sí, Está, del mundo se está moviendo y se va a acabar, de la guerra está pasando, va a llegar acá, y por ahí estamos al otro lado del planeta, pero sientes como ese miedo que es precisamente esa memoria, ¿no? También de esos sucesos anteriores que vivieron nuestros antepasados, que se activa y se despierta. Entonces, sentimos el miedo y porque, ¿qué pasa? Que no queremos sentir miedo, queremos huir de él. exacto. Entonces sentimos ese miedo y justamente estos días, por esta luna llena de mañana en conjunción a Urano en Tauro, en oposición al Sol en Escorpio, una luna llena es luna en oposición al Sol, claro, nos está activando justamente esos miedos, miedo al cambio, miedo a morir, miedo a la transformación, miedo al fin. ¿Vale? Es que estamos llegando al fin, es que viene un cambio enorme, es que llega una transformación. Vamos a suponer que tú cedes ante el miedo y te quedas alimentando el miedo, para que luego vayamos al otro lado y se entienda mejor, ¿no? Entonces, si yo me quedo alimentando el miedo, ay, 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 estoy resistiendo esa transformación y ese cambio con mi mente. Cuanto más me resista, más trágico el acontecimiento que necesito en el afuera para que me dé la bofetada para que yo asuma el cambio. ¿Vale? Entonces, claro, entonces lo que tenemos que aprender a hacer es dejar de tener miedo, la sensación de miedo, y comprender que, sobre todo estos días, sentir como un miedo, como que algo que se va a acabar el mundo, va a explotar una bomba, todo se va a terminar, lo estoy sintiendo en el cuerpo, sí, porque lo que estás sintiendo es el cambio. Pero ¿qué pasa? Que tu cuerpo está lleno de memorias de esas de atrás, transgeneracionales, de muertes, desastres, de desahucios, de pérdidas, de guerras. Entonces, tu cuerpo se cree que el cambio es muerte, destrucción, pérdida, etcétera. Y Claro. no es así, no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero el cambio viene sí o sí, y es muy drástico el cambio que se viene, ¿vale? A todos los niveles, por esto de la era de Acuario, lo que he hablado antes de estas eras, de estos 200, 300 años,
se cambia ahora a una era que es mucho más de mental, o sea, no tan material, y todos los transpersonales, como decía al principio, lo que tiene que ver con la psique colectiva va a cambiar de signo, está cambiando de signo. Entonces, el cambio es tremendo. O sea, sí, nos vamos a, entre comillas, a morir, pero es el ego el que muere, no tu cuerpo, no la realidad. Entonces, lo que se muere es tu perspectiva desde el punto de vista de las creencias que habían montado tu ego. O sea, tu ego es la mente que piensa en bucle con los programas del pasado. Eso es el ego. Entonces, ese ego va automático, siempre creyendo que está en control de la situación porque se imagina lo que va a venir. Pues ahora no se puede imaginar nada. O sea, o sea, no va a ningún lado. Lo que viene no se parece a lo que ha habido. Claro. Entonces, Error 404. No va a ser el cerebro. Entonces estamos empezando a percibir eso, que el cambio que viene es muy grande, y nuestros esquemas mentales diciendo, ¿cuándo fue la última vez que pasó algo así? Nos morimos todos, hubo una guerra, hubo una bomba, una destrucción, hubo hambre, hubo pérdidas, hubo inmigración. Entonces el cuerpo dice, no quiero que vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque tú has heredado esas emociones porque tus ancestros, como aquello fue tan grande para ellos, no pudieron digerirlo. Claro. Entonces nos ha quedado a nosotros digerir esas emociones de miedo, de pérdida, de esas historias ancestrales. O sea, es como la realidad de Valencia. Las personas que han sido directamente afectadas no pueden digerir lo que les ha pasado. El trauma les ha superado, les ha disociado y están en la rabia, en la culpa, en la tal, porque es la única forma que más o menos, o sea, cuando de repente hay algo tremendo, no puedes asumir, o sea, si tú estás en Ucrania y de repente cae una bomba y lo pierdes todo, no puedes decir, vaya, me ha caído una bomba y lo he perdido todo. No, primero vas a despotricar, a rabiar, a odiar, a lo que sea, pero no lo vas No, a y asumir. en el impulso incluso eso, de supervivencia, no estás pensando en digerir lo que está pasando, estás pensando en sobrevivir y ya. Exacto. O sea, La supervivencia y la digestión no son compatibles. O sobrevives o digieres por el sistema nervioso. Entonces te quedas en supervivencia, que es el nervio vago dorsal, que es del ego, bla, bla, bla. Entonces, alguien tiene que sentir eso. Pues ya que los ucranianos o los palestinos e israelíes no pueden sentirlo, siéntelo tú. Y en tu caso, claro, tú más. sí. Porque tienes ascendente Escorpio, porque eres venezolana de origen palestino. Sí, no me digas, mira, mientras te estoy escuchando se me hace como una piedra en el estómago, no sé por qué, te escuchaba y estaba como muy consciente de mis sensaciones y me pasaba esto, ¿no? Es decir, hay mucha información que digerir, hay muchas emociones que traemos y cómo podemos nosotros realmente hacer consciente eso en nuestra vida para poder estar más en coherencia precisamente, ¿no? Que es como el mensaje crucial de este directo también. Que el hecho de que también tú puedas tener bienestar, todo lo que tú quieras, es a la vez de entender cómo se mueve todo el colectivo en ti mismo, empezando por ahí, y cómo tú mismo hacer como parte de esa transformación y ese cambio, en el caso de que quieras hacerlo, porque podrías no querer hacerlo y decir, mejor me quedo con el miedo, mejor me quedo aquí estancado, pero precisamente el deseo de querer, no sé, tener una vida más plena, sentirte más satisfecho, en coherencia, todas estas cosas, es el que nos impulsa a hacer esa sanación, si se puede, o esa transmutación. Claro, porque fíjate en las opciones que tenemos, ¿no? Estoy aquí sentada en mi casa viendo las noticias de cómo están sufriendo en Valencia. Opción 1. Es que el gobierno, culpa, rabia, culpa. ¿A dónde me lleva eso? ¿Vale? Estoy generando una carga de energía negativa que voy a traer más negatividad y voy a alimentar mi entorno con más negatividad. Afortunadamente, David Hawkins ya vio que ese tipo de energía no alimenta tanto como las más elevadas, ¿no? Pero bueno, o sea, afectan a menos personas, pero afecta. Estás alimentándote a ti negativamente, bajando tu vibración y atrayendo peores cosas para ti. Con lo cual, digo yo que no es una opción. Opción 2.
¡ay, qué horror! ¡Qué sufrimiento! No puede ser, me siento culpable, culpable de, quiero ayudarles por culpa, ¿no? Son unos pobrecitos. Yo estoy bien, pero no me conecto con eso. Yo proyecto todo mi pobrecito a mí sobre los demás, ¿no? Y, ¡ay, ay, qué sufrimiento, qué sufrimiento, qué sufrimiento! ¿Qué estoy haciendo? Me estoy disociando en una emoción, o sea, esto es puramente mental, no es emocional. Estoy con la culpa y voy a reacción en base a la culpa, esto es miedo y desempoderamiento. ¿Esto qué atrae? Un poco más que enfermedades y bajada de vibración Ujú. y enfermedades para ti. Y para los demás, crecimiento nulo. Porque si me pongo a hacer, si proyecto que, si veo que los demás son inútiles, entonces no permito que esas personas, o sea, necesito que sean inútiles. Estoy Claro, impidiendo su evolución, ¿vale? claro, total. Entonces, aunque estemos hablando aquí de la riada y tú en casa, que es en grado mínimo, pero básicamente tú necesitas que hayan inútiles para poder seguir manteniendo la ficción de tu ego. Ujú. Y eso atrae enfermedad para ti y no crecimiento para los demás. Con lo cual, tampoco es una buena opción. Entonces, Claro. para mí la mejor opción es conecto con el dolor, empatizo y digo, vale, lo siento, si me caen lágrimas, me caen lágrimas, si estoy un día deprimida, estoy un día deprimida, pero luego permito que esa emoción, o sea, mi responsabilidad es ayudar llevándome ese trozo de chapapote con el que he conectado. Chapapote, mira, en el 2003 hubo en España, se hundió un petrolero en las costas de Galicia y se llenaron todas las playas, que eran muchas playas vírgenes y demás, de petróleo, ¿vale? Ajá. Y peces y animales muertos o muriéndose. Entonces, miles y miles de voluntarios fueron allí y se enfundaron en unos trajes de plástico y cada uno se encargó de sacar 1, 2, 3, 10, 20 capazos de brea y luego se iba a casa, se quitaba el traje de plástico, se iba a casa y ya está. Cada uno se llevó lo que pudo. A eso se llamaba chapapote. En la Ujú. brea, en Galicia se le llamaba chapapote. Entonces, lo que podemos hacer es llevarnos ese cachito de chapapote que sí somos capaces nosotros de digerir, porque ellos no pueden hacerlo. Claro, claro. Y crear como un equilibrio también, porque esto que decías, ¿no? O sea, si yo me quedo en mi casa, que pasa mucho, ay, qué culpable me siento de que, no sé, que hay indigentes, de que hay gente pobre, pero no estoy disfrutando de la propia vida, no estoy creando como ese equilibrio también, de que todo tiene que tener una polaridad, o Claro. sea, de, Claro, claro. Y la clave está en crear, ¿no? O sea, tenemos la capacidad para crear un mundo mejor, pero para eso tenemos que estar en un estado de coherencia y con la vibración alta. Y para sí, eso tenemos que aprovechar, o sea, cada vez que aprovechamos, o sea, el regalito que nos llevamos por sentir ese dolor, pero procesarlo y liberarlo, no quedarte con ello y montarte la película o lo que sea, lo que nos llevamos es una mayor coherencia. Cada vez que tú conectas con un dolor que lo sientes tú es porque está en tu cuerpo, porque lo has heredado de tus ancestros. Entonces tú tienes la oportunidad de liberar eso para ti, para tus ancestros y para el colectivo humano. claro. ¿Vale? Wow, qué poder que tenemos, ¿no, Guimar? Claro, claro. Lo contrario es, como decías con las polaridades, ¿no? Si yo voy de Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Ujú. Calcuta, ayudando a los pobres, paralelamente va a aparecer en el mundo un Donald Trump que construye muros para separar a los mexicanos. Exacto. Porque es la Sí, misma energía. claro. Lo que pasa es que o sea, Santa Teresa proyecta su pobre de mí sobre los niños y los ayuda, y Donald Trump proyecta su pobre de mí sobre los que él considera que no son dignos y los Ujú, intenta separar y rechazar. Pero ujú. la proyección es la misma, o sea, el movimiento psicológico es el mismo, lo que cambia es la actitud externa, pero uno es la polaridad del otro. Sí, totalmente. ¿Cómo crees que podemos crear más ese equilibrio para no polarizarnos tanto? Porque fíjate algo que me pasó. Esta semana me acordé mucho de ti, que un día en un directo hablamos acerca de esto, de cómo se va polarizando, ¿no? Que uno tiene que tener, cuando entras como en el desarrollo espiritual y personal,
quieres como ser una luz, un hada que flota en el éter. Y la verdad que no se puede, primero porque estamos encarnados en estos cuerpos físicos, pero porque vivimos en un mundo dual, o sea, vivimos en un mundo de dualidad. Y precisamente es teniendo ese equilibrio entre la luz y la oscuridad, si se puede decir así, es que podemos vivir mejor. Y no se trata de, ay, soy la persona más amorosa del mundo o soy la peor persona del mundo. No, se trata de crear ese equilibrio. Y nos va mostrando la vida, y te lo digo porque esta semana me pasó de situaciones que yo decía, pero ¿por qué me están pasando como encontrarme con gente que quería abusar, viste, de mí, o sea, o para traspasar mis límites? Yo decía, no, se ve que estoy como, obviamente estoy teniendo como demasiado buena onda, por así decirlo, y que tengo que ponerme un poco más en esa energía, ¿no? O sea, no polarizarme al otro lado tan positivo, tan yo doy todo, tan sí, tranquilo, y es como que, bueno, nada, me acordé de ti porque lo hablamos en un directo y se trata precisamente de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarlo a nuestra propia vida y a nuestro cotidiano? Claro. O sea, lo que dices tiene mucho que ver con la oposición Plutón-Marte, que es un aspecto que es relativo a abusos o guerras, ¿vale? Que se dio con Marte en Cáncer y Plutón en Capricornio. Ahora Marte ha pasado a Leo y Plutón va a pasar a Acuario y siguen oponiéndose hasta abril. Entonces, es mucho de esta energía, con lo cual es muy frecuente que nos encontremos en situaciones donde nos sentimos abusados, aprovechados, etcétera. Lo sano es, cuando eso te pasa, lo que vas a sentir es rabia, ¿vale? Claro. Entonces, por supuesto, te sientes la rabia y dices, me cago en este cabrón. Entonces, rabias un ratito, ¿vale? A ser posible, aparte de la situación o con un confidente neutro, pero te permites que esa energía se mueva a través de ti, Ok, ¿vale? ok, Y luego recuperas tu poder. sí. Es decir, decidiendo básicamente, bueno, ¿qué quiero yo realmente? Claro. ¿Qué es lo que...? Entonces, por ejemplo, si dices, se estaban aprovechando de mí, no sé, era un en contexto laboral, personal, de instituciones. Bueno, me pasó en varios contextos. Vale. Esta semana me Entonces, pasó en todo. claro, claro, entonces, por ejemplo, imagínate una institución, yo qué sé, Hacienda te cobra más dinero, yo qué sé, te ponen una multa, no sé qué, o unos trámites cuestan y te para arriba y para abajo, ¿no? Entonces dices, primero los rabias, sientes la rabia, te activa primeros dos chakras, conectas con la tierra y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Yo qué quiero? Porque la vida en el fondo solo te va a traer situaciones que te ayuden a sentir emociones negadas para que tú seas más tú. Entonces tú esa rabia la tienes que sentir, ¿vale? Claro. Pero luego la tienes que usar. Entonces, si eso está pasando es porque de alguna manera estás enfocada en algo de tu vida en la dirección contraria, ¿vale? Entonces, Ujú. después de rabia dicen, me da mucha rabia esto, ¿vale? ¿Qué quiero yo? Pero yo qué quiero. Ya, porque a lo mejor te encuentras con que en esa situación estás empeñada en que salga algo que no es por ahí. Que lo que tienes que hacer es ver una alternativa por la tangente. Claro, totalmente. Mira, acá hablemos antes de que vayamos cerrando. Me encantan vuestros directos, nos dice Yoga Onírico. Pero también Moni nos pone un comentario que quiero traerlo acá porque dice, las personas desaparecen fácilmente ahora en este tema virtual. ¿Qué va a pasar con la virtual? ¿Qué crees que se va a mover en cuanto a lo virtual y toda esta nueva era que se está creando? Porque yo creo que es como, precisamente como hablas de la revolución industrial y etcétera, siento que estamos en una revolución de virtualidad, no sé si se puede decir así, que recién está comenzando, pero a pasos agigantados y que es como que nos está llevando por delante y está cambiando mucho también la manera en la que nos vinculamos y nos relacionamos. Sí, lo que pasa es que, a ver, con Plutón ahí, en Acuario, puede pasar, o sea, absolutamente de todo. O sea, lo mejor y lo peor. Entonces, puede pasar, muy probablemente hay muchas personas que se les vaya tanto la pinza, o sea, que se hagan tan mentales, tan mentales, tan mentales, que tendrán que tomar algún tratamiento psiquiátrico para bajar esas revoluciones.
Y eso les llevará a plantearse qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que me pasa. Entonces la sociedad empezará a darle más importancia a por qué a tantas personas les pasa esto. Ah, mira, es que tienen trauma. Ah, las emociones existen de verdad. Ah, vale, entonces esto tiene que ver con las memorias. Entonces, digamos que todo ese movimiento que empezará por la gente volviéndose loca y perdiéndose en las redes, al final va a llevar a ser cada vez más consciente del efecto que tiene las emociones y el trauma transgeneracional y todo esto en nuestra conducta y especialmente en nuestra mente. Entonces seremos más conscientes, con lo cual ya habrá pasado la masa crítica, entonces las personas empezarán a descargar esta nueva conciencia y empezaremos a vivir de una manera más alineada, más conectada con nosotros mismos, más humana. ¿Vale? Plutón tiene que ver con el poder de mi yo superior, también con el poder de la humanidad. Por supuesto, también tiene que ver con el poder de la oligarquía y el poder de las redes sociales y la tecnología o los robots. O sea, está tanto la visión distópica como la visión utópica. Pero la evolución de la humanidad y de la vida, no solo la humanidad, sino la vida entera en este planeta, y nosotros como máximo exponente de esa vida de este planeta, pero no separado, ¿vale? Tiende a la evolución, tiende a la unión. Y no es algo que me invento así, o sea, tiene que ver, es una teoría de cómo la vida se ha gestado en este planeta, siempre funciona como desde células individuales a células que se agrupan, a células que entran, se acotan, después de ese acotamiento hay una especialización interna, y entonces ese grupo se convierte en una célula, que se convierte en un órgano, que se convierte en un organismo, que se convierte en una cultura, que se convierte en una especie, y así sucesivamente va la evolución del planeta. Entonces la evolución siempre tira hacia la integración. Claro. Aunque haya muchos momentos de disolución, de pérdida de individualidad, de colectividad, de agrupamiento, de separación, o sea, y eso es así continuamente, pero la evolución tiende hacia la integración y a la inclusión. Claro, totalmente. Wow. Mira, y Moni nos dice, yo hablaba de la gente que nos roba descaradamente y no los encuentras porque se aprovechan de la virtualidad. Bueno, en estos días también, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, Porque en estos días pero también alguien decía como que volvió el hate en las redes, como que hubo una época donde todo el mundo insultaba a todo el mundo y nadie le importaba nada. Y después fue como una época de conciencia de, oye, o sea, por más que estés detrás de tu teléfono, el otro es un ser humano, tipo, no te pases. Y ahora volvió la gente como con este ataque, ¿no? Creo que tiene que ver todo igual con este proceso que explicabas, ¿no? sí, porque ten en cuenta, o sea, míralo, la forma más sencilla de verlo, porque te puedes perder mentalmente intentando saber por qué la otra persona hace eso. O puedes ir a ti y decir, ¿por qué yo me estoy encontrando con esta realidad delante de mí? ¿Qué me está mostrando de mí esta realidad? ¿No? Entonces, si yo me encuentro a personas que me roban descaradamente y no los encuentro, estoy hablando de que hay una parte de mi identidad de la que no estoy siendo consciente. Entonces, yo misma me estoy robando de esa parte de mi identidad, ¿no? Que a lo mejor lo que he hecho es he entregado mi poder identificándome con un trabajo, un padre, una familia, una pareja. Entonces, he perdido mi identidad o unos amigos y no estoy siendo yo. Entonces, en el caso de Monique, yo me preguntaría esto, ¿no? O sea, ¿qué parte de ti no estás siendo tú y has permitido que las circunstancias te las roben? Que es lo mismo que decir que tú la entregues, ¿no? Porque así hemos funcionado, por seguridad, por pertenencia, pero la vida te está diciendo, ahora te toca hacerte consciente para recuperar esa parte de ti. Claro. Omar, dijiste que cuando nos encontramos con esas situaciones en nuestra vida, era porque teníamos que sentir una emoción que nos permitiera ser más nosotros mismos, dijiste, Ujú. ¿no? Sí, Por en ejemplo, este ¿cómo? caso, en este caso Ajá, sería sentir el vacío. porque no hay con quién enfrentarse, por así decirlo, porque, Por ejemplo, esa es una de las formas de verlo. Lo puedes ver así. O sea, yo lo siento en las palabras que ha utilizado, siento el reflejado ese vacío, ¿no? O sea, cuando roba descaradamente, no encuentras, ¿sabes? Esa, como esa sensación de vacío, ¿no? Entonces, esa es la sensación, esa sensación de vacío con cierta pérdida, con un toque de pérdida, a la que me tengo que permitir sentir como, wow, es verdad, vacío, pérdida.
permite que eso te atraviese, ¿no? Y luego ya, ya está, o sea, te atraviesas, entra y sale, ¿vale? Sí. Y eso es como vas integrando cada vez más aspectos de ti, siendo cada vez más coherente y viviendo cada vez más desde el ser. Claro, claro, porque hay que recordar que vivir desde el ser es sentirlo todo también, ¿no? Porque somos así de simple. Guiomar, bueno, sé que ya se nos está acabando el tiempo. Me encanta este directo, me encantan los directos contigo, me vuelan la tapa, ya te lo he dicho 1000 veces en la cabeza. Quiero agradecerte, pero también que nos cuentes, porque con todo esto, obviamente necesitamos el sostén para poder afrontar todos estos cambios y realmente hacer consciente y entrar en esa coherencia. Y muchas veces necesitamos ayuda de tu parte, por ejemplo, en este caso, de toda esa claridad que puedes traernos. Entonces, cuéntanos un poquito, sé que vas a estar con la comunidad ahí activa, cuéntanos un poco acerca de eso. Pues sí, justamente el jueves 21, es decir, el jueves de la semana que viene, dentro de unas semanas justas, abro las puertas del encuentro de mi comunidad online para que quien le apetezca unirse para ver qué se cuece ahí dentro, de qué manera trabajo con la gente, para que cada vez vayáis siendo más conscientes y más coherentes y más conectado con tu corazón y más conectado con tu cuerpo. Entonces, para que veas cómo funciona, eh, está el día de puertas abiertas el jueves que viene, donde lo único que necesitas es enviarme un mensaje. Me puedes enviar un mensaje privado o a lo mejor si lo comentan en el vídeo lo iré mirando. Si alguien no me encuentra por privado, mejor, más fácil si es por privado. Y si no, en YouTube, pues en las notas, si está en mi canal. Y ahí podéis pedirme el enlace y para la lista de espera o sea, que es un canal de Telegram donde ahí compartiré el enlace para unirse al encuentro, Ok. ¿vale? Te hago una Sí. pregunta, Guiomar. En la comunidad, por ejemplo, haces clases presenciales, o sea, haces clases en Zoom, donde las personas hay como esta interacción y todo esto entre todos. Ujú, exacto. Entonces tenemos un taller al mes y un encuentro semanal. Entonces la gente, quien quiera, viene, pongo diferentes horarios y días para cada uno pues entra en el que quiere, o sea que no hay ninguna obligación, evidentemente. Y lo que se propone es que la gente pues cuenta un poquito por encima, de una forma escueta, la situación que se encuentran y lo analizo desde el punto de vista de vivir desde el ser, perdón, y desde la astrología del Buenísimo. momento. Entonces ahí todo el mundo va viendo, claro, todo el mundo se siente identificado con todo, porque en el fondo estamos todos unidos y todos tenemos muchas cosas en común. Entonces, ver los procesos de los otros te ayuda mucho a ver los tuyos también, ¿no? Y entre todos nos enriquecemos y se entretejen ahí unos discursos maravillosos, maravillosos. Sí, totalmente. Mira, ahí Moni pone que ya está en Telegram. Cuando comenzamos a hacer en comunidad ese cambio, de verdad que bueno, es hermoso, porque esto que hablábamos antes, ¿no? O sea, cuando te conectas con el otro, al final estás conectándote más contigo mismo. Y realmente cuando aparte vas a hacer como un proceso transpersonal, o sea, para indagar, para poder tener más conciencia, es como es como que entras como en tu casa, por así decirlo. A mí me pasa esto, ¿no? Como que de repente estás con gente que no conoces, pero que te sientes totalmente en sintonía con esas personas y que te ayudan y juntos evolucionan un montón. Así que a mí me encanta el proceso de Sí. la comunidad. Igual, para las personas que por ahí estén queriendo algo más individual, estás teniendo sesiones, ahora sé que queda poquito ya del año, pero estás teniendo sesiones, espacio para Sí. sesiones. Sí, 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 sí. Sí, además es que me encanta, hago sesiones únicas, pero me encanta encontrarme con el mundo de la otra persona y poder ayudar a la gente, pues eso, a ver su situación con claridad, a salir de todo el enredo mental, a comprender todo de una forma mucho más sencilla y qué sentido tiene todo lo que te pasa, ¿no? En ese sentido, la astrología para eso ayuda muchísimo, ¿no? A darle, vale, esto es por esto. Entonces, eso te permite, te ayuda a soltar el pasado y a enfocarte hacia adelante. Y también brindo herramientas sencillas para hacer ese enfoque hacia adelante y esos pasos. Totalmente. Mira, Guiomar, acá tenemos un comentario. A ver, ¿qué le dirías a Andrea que nos deje este comentario? Dice, mi pareja me traspasó la peluquería y ahora él sigue llevando todos los números de la pelu. Yo tengo un sueldo de 200 euros a la semana y de paso ahora tengo una deuda en Hacienda de 13.000 euros, supongo.
¿Qué le dirías con respecto a ese comentario? O sea, ¿qué necesita ella ver de eso para poder integrarlo y ser más ella misma? A ver, si esto fuera en terapia, empezaría con más delicadeza y más despacito. Siendo una pregunta en un live, tengo que ir un poco más directa al grano, ¿vale? Claro. Pero para dar la vuelta, me plantearía primero, ¿por qué quiero estar atrapada? ¿Por qué quiero estar sometida y sujetada? Mm, Porque esa es la situación un poco que aparenta estar, ¿no? O sea, atrapada, sometida, sujetada por diferentes sitios. Entonces, en un principio, no, no, yo quiero ser libre. No, porque estás allí. Hay salidas, solo que no las has visto. ¿Por qué no las has visto? Porque cuando estamos funcionando desde el ego, solo vemos dos opciones, estar dentro o estar fuera. No vemos nada más. Entonces, enseguida es como, ya, pero si tal, entonces esto y si cual, entonces lo otro. Y como que no hay ninguna decisión buena. Si estás en esa diatribia, es que estás atrapado en tu ego. Soluciones hay miles y súper creativas, pero no los estás viendo. Y no los estás viendo porque estás atrapado en un patrón. Quieres ver, entonces lo primero es ver ese patrón. Para eso, preguntarte, ¿por qué necesito estar atrapada, sometida, retenida? ¿Por qué lo necesito? ¿Cuántas veces en mi vida he estado así? claro. ¿Cuántas veces no he podido tomar mis propias decisiones, no he podido hacer lo que yo quiero? Entonces, eso inconscientemente está trayendo un beneficio. Por eso no puede ver la salida. Pero salida siempre hay. En el momento en que te cae la ficha, de repente dices, no sé, a mí me ha pasado este año con el tema de la comunicación. Tenía Plutón sobre mi Sol. Entonces no veo nada, no veo nada. Sol en casa 3, la comunicación, ¿no? No veo, tengo que cambiar estrategia, no veo lo que es, no veo lo que tengo que hacer, qué es lo que está pasando. Cada vez tengo menos visionados. O sea, es como algo está pasando y tengo que hacer algo, pero no veía la salida. Es que si hago tal, hago cual. Y es que si esto, hago lo otro. No lo veía. Y de repente un día ya, o sea, primero siempre ayuda a decir, ah, vale, sí quiero soltar este patrón, o sea, asumo que estoy en el patrón y sí quiero soltarlo. Y entonces de repente te viene la claridad, la luz, y dices, porque, o sea, la evolución es hacia la integración, o sea, tú tiendes hacia la integración, tú tiendes hacia tu coherencia. Simplemente tienes que permitir que eso suceda. Claro. Entonces, preguntas y de repente me llega como una obviedad absoluta cuál es el plan de acción, el nuevo plan de acción, ¿no? El potenciar el podcast, el potenciar el YouTube, el crear diferentes productos, el a lo mejor hacer una mentoría, el potenciar la comunidad de esta manera. O sea, todo un plan de estratégico que yo estaba atascada y no veía más allá, o sea, no lo veía. Ya Plutón o sea, pasó de mi sol y de repente es como, ahora lo veo, digo, pero ¿yo qué estaba haciendo todo este tiempo? ¿No? Entonces, yo Claro. creo que a esta mujer le pasará un poco esto, ¿no? Está atrapado en un programa y no ve la salida. No quiere decir que no haya, es que no la está viendo porque está atrapado en el programa. Entonces, lo primero es reconocer el programa, asumirlo, aceptar que yo he querido estar allí inconscientemente porque hay un cierto, entre comillas, beneficio, ¿vale? Que es más la misma mierda de siempre es el beneficio, ¿no? Es decir, si yo nazco en una casa donde hay broncas, pues para mí las broncas es amor. Entonces voy a siempre gravitar hacia situaciones de broncas. Entonces, si yo nazco en una casa o incluso el mismo momento del parto, si el momento en que mi madre me parió había mucha presión y me tuvieron ahí los médicos y no salía del útero de mi madre y no sé qué y tal, pues yo voy a tender a situaciones de estar así en tensión y atrapada. ¿Vale? Si mis Claro. padres estaban sintiendo eso cuando yo era bebé o estaba en la barriga de mi mamá, yo voy a tender hacia ese tipo de dinámicas. Entonces, para mí eso es lo malo conocido. Tengo que reconocer que de alguna manera es cómodo, es conocido, es lo que yo creo que es amor, entre comillas. Entonces, cuando lo Claro. reconozco, es cuando digo, pero yo quiero estar aquí. No, no, yo quiero que esto se vaya al carajo. Y sin embargo, volviendo a lo que decíamos antes, tengo miedo a que todo se destruya, tengo miedo a quedarme pobre debajo de un puente, pero si ya estás pobre, o sea, no puedes tener miedo de quedar, ya estás ahí, pero no lo estás viendo, ¿no? Entonces, cuando de repente dices, acepto y asumo la pérdida, o sea, lo entrego todo, tal, de repente, del miedo al cambio, me voy al,
o sea, el miedo al cambio y la muerte, me voy a, ostras, qué ganas tengo de largarme de aquí, Claro, qué ganas tengo de lo nuevo. sí. Mira, acá nos dice, eso me pasó al nacer, no podía salir y mi madre de 14 años sufrió mucho en el parto, claro. Pues eso, pues eso. Y Wow, eso es lo que está repitiendo ahora en la peluquería. claro, totalmente. Bueno, Andrea, ahí, Omar, gracias por esa respuesta porque creo que te dio ahí como que mucha luz, ¿no? Sí, Pero me impresiona esto, ¿no? Como pensar en lo habitual que se nos hacen ciertas cosas, de la palabra hábito y de la palabra habitar, o sea, habitamos ciertos lugares que nos creemos que somos esa persona, esa identidad, ese personaje que está en ese lugar. sí, Y precisamente estas emociones, que me encantó la claridad que trajiste acerca de eso, nos llevan a ser nosotros mismos, que no es esa cosa habitual que somos, ese loop en el que estamos, sino que vamos, es la oportunidad, es la puerta de salida para poder ir hacia lo que verdaderamente somos. claro. Así que bueno, a sentir. Yo me llevo esa reflexión, Guiomar, a sentir y bueno, obviamente a todas las personas que están interesadas que se unan a la comunidad, ahí en Guiomar, en tu página web consiento la info, ¿no? Sí, vivirdesdelser.com, sí, en vivir desde el ser. Y bueno, a vivir desde el ser, sobre todo en esta etapa que se viene, a ser más nosotros mismos cada día, bueno, aferrarnos a ese sentir, sentir esas emociones profundas y poder transmutar todo aquello que venimos cargando también. Guiomar, me encantó este directo, como siempre. Te mando un abrazo gracias, gigante. Xavier. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos Chao. por estar conectados. Chau, chau. Chao, Andrea.